Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Os habla, como siempre, Francisco Rodríguez Criado, escritor y corrector de estilo. Hoy quería compartir con vosotros unas reflexiones sobre la escritura, y también sobre el buen uso de nuestro idioma, ¿no? Pues resulta que hay ciertas actitudes en el desempeño de cualquier profesión que van a determinar de un modo u otro el resultado final. Por poner un ejemplo, en un futbolista son muy importantes la técnica, la capacidad táctica, la fuerza, la velocidad, la visión de juego, el sacrificio físico, el regate, el disparo, etcétera, ¿no? Así que según sea el nivel del futbolista en estas u otras variables, pues así será su valía dentro del terreno de juego. Y en lo que a nosotros nos atañe, que es el oficio de escribir, y aquí evidentemente estamos hablando de escribir literatura, pues van a entrar también en juego muchas variables, pero para no hacerlo demasiado largo, yo me quedaría con dos, el nivel de redacción y el duende. Con nivel de redacción me refiero a la sabia elección de las palabras, pues al fin y al cabo las palabras son el material con el que construimos la literatura. Así que una persona que redacta bien es, por definición, se entiende que es alguien que ama el lenguaje, que se va a afanar en mimar la gramática y en evitar esos agentes tóxicos que lastran la escritura y que pueden ser, entre muchos otros, la mala puntuación, las faltas de ortografía, las redundancias, las frases farragosas, los diálogos mal construidos, que a veces ni siquiera se sabe cuándo habla el personaje y cuándo habla el narrador, las incoherencias o los adjetivos inanes, es decir, esos adjetivos que no aportan nada y a veces, más que otra cosa, lo que hacen es entorpecer, ¿no? Hay algunas personas a las que les gusta mucho la adjetivación y en ocasiones esta no aporta gran cosa, ¿no? Con duende yo me refiero a la magia narrativa, esa virtud que viene de cuna y que no se compra ni se vende y que te permite captar la atención del lector mediante la seducción. Un autor o una autora con duende sabe engatusar al lector, y lo digo en el buen sentido de la palabra, motivarle, emocionarle, hacerle reír o llorar. Este autor o esta autora demanda atención y la consigue gracias a ese poder, como decía antes, de la seducción. Así que, en definitiva, sabe hacerse querer, tanto que el lector llegará a pensar, aunque sea de manera inconsciente, que entregarse a la lectura del texto de ese autor es lo más apasionante que pueda hacer en ese momento. Bueno, yo creo que ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Estoy hablando de ese duende que enamora mediante la escritura y que está, cuando está, en cualquier disciplina artística, sea la música, la pintura, el teatro, el cine, la escultura o como ya estamos hablando en la literatura, ¿no? El nivel de estas dos aptitudes van a marcar, insisto, el feliz o bien el triste resultado de los textos. Y aunque hay personas que destacan en ambas facetas, no es inusual encontrar asimetrías en ciertos autores. Es decir, que vamos a encontrar casos de personas que redactan muy bien, pero tienen poco duende, y sin embargo vamos a encontrar también otros que tienen mucho duende, pero redactan con incorrecciones. Y aquí me viene a la memoria, en el primer caso, el comentario que hizo el premio Nobel Ernest Hemingway, que llegó a decir que su esposa, de profesión periodista, redactaba mejor que él, si bien él era mejor escritor que ella. Y siento no recordar a qué esposa se refería, esto lo leí hace tiempo y se me quedó grabado, ¿no? Porque me resulta muy curioso, pero como digo, no recuerdo a qué esposa se refería, pues 3 de sus 4 esposas fueron periodistas. Entonces ahora mismo no sabría decir cuál de ellas, a cuál de ellas se refería, ¿no? Por otra parte, un escritor con duende que redacta mal tendrá siempre mermada su mejor virtud,
que es la capacidad de seducción, pues como digo, las palabras son el material con el que hacemos literatura y sin un buen nivel de redacción, esa literatura, por mucho duende que uno tenga, nunca será un producto artístico de gran valor. Entonces ahora os hago una pregunta que me la he hecho yo a mí mismo y si queréis la respondéis en los comentarios. ¿Qué es más importante? ¿Tener un buen nivel de redacción o tener eso que estamos llamando duende, que a lo que podemos llamar también encanto creativo, como queráis, ¿no? Aun siendo ambas competencias muy importantes, si a mí me dieran a elegir una, yo optaría por el duende. Sin él, escribir se antoja un proyecto arduo y con poca proyección. Es preferible, siempre desde mi opinión, claro, el encanto de la escritura y un nivel de redacción mejorable, por así llamarlo, pues siempre estará disponible el comodín de pedirle ayuda a otra persona para corregir las deficiencias gramaticales, a ser posible a un corrector de textos profesional, no a un aficionado por buena voluntad que éste tenga, ¿no? A la inversa, es decir, una buena redacción y un duende más bien escasito, pues todo resulta más complicado a no ser claro que contratemos a un negro literario, pero esa es otra historia y siempre habrá que tener en cuenta a ver si ese negro literario, es decir, la persona que escribiría los textos y nosotros los firmaríamos con nuestro nombre, pues si esa persona tiene duende, ¿no? Entonces alguien pensará que al fin y al cabo trabajando duro se pueden ganar puntos en el campo de la seducción creativa, ¿no? Si os tengo que dar una respuesta sincera y cruda, yo diría que no demasiado, porque el duende es muy caprichoso y a la larga o se tiene o no se tiene. Por volver un poco al asunto este del fútbol con el que empecé esta reflexión, creedme que os digo que yo hasta los 14 años jugué tanto, le dediqué tantas horas al fútbol como Leo Messi, ¿no? A su edad. La gran diferencia es que él era Messi y yo no. Él tenía duende y yo simplemente tenía afición por jugar al fútbol. Y por mucho que yo jugara al deporte rey, no salieron de mi bota hat-tricks, regates imposibles, goles ajustados al postes, faltas lanzadas a la escuadra o asistencias inverosímiles. Vamos, que me tuve que limitar a cosas menores en el patio del colegio. Pero bueno, no hagamos drama. El fútbol no lo es todo en esta vida y siempre quedará la opción de enfrascarse en la escritura de reflexiones como esta, aunque no interesen a nadie. Pues esa ha sido mi reflexión sobre dos aptitudes que en buena medida van a determinar el resultado de los textos que escribimos, ¿no? Por una parte está el duende de la escritura y por otra parte la buena redacción. Lo ideal sería tener ambas, contar con ambas aptitudes, pero puesto a elegir yo me quedaría con el duende de la escritura y eso que os lo dice alguien que es corrector de estilo, ¿no? Que le da mucha importancia al nivel de redacción. Bueno, como decía antes, espero que dejéis vuestros comentarios y me digáis vosotros qué opináis al respecto. Estas reflexiones van a quedar grabadas en este sitio, en libros.fm y también en mi canal de YouTube. Lo podéis encontrar fácilmente tecleando Francisco Rodríguez Criado en YouTube y de todas formas lo voy a dejar directamente en la URL en las notas del programa. Así que nada más por hoy. Si alguien necesita contactar mis servicios como corrector de estilo, pues ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias a todos y espero que os encontréis bien. Hasta la siguiente. Gracias.